Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque nuevamente nos reunimos en un servicio más para exaltarte, para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre Santo, que tu palabra sea como esa espada de doble filo, Señor, y que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma, Señor, de hablar en todo tiempo, Señor. Permítenos usar esta palabra tuya, Padre, para gloria y honra de tu reino y de tu obra. En el nombre de Jesús oramos, amén y en el amén. Pues buenas noches, iglesia. Vamos a continuar con la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Y hemos estado ya hablando por varias semanas del libro del Apocalipsis. El libro escrito por el apóstol Juan, que nos revela las cosas futuras, pero que también nos enseña el juicio y el destino de la humanidad. Comentábamos que este libro tiene muchos símbolos, muchas representaciones y ejemplos de cómo Dios se mostrará en su próxima venida y lo que va a ocurrir durante ese tiempo. Hablábamos de los 7 sellos, de las 7 trompetas. La semana pasada compartíamos sobre las copas, las 7 copas que tienen en común el fin y la restauración de este mundo, así como la anunciación del nuevo reino que Dios gobernará después de haber juzgado al mundo. Y bueno, recuerda, iglesia, que en esta línea de tiempo tú y yo como iglesia, ya no estaremos aquí, ya estaremos arrebatados, ya seremos arrebatados con nuestro Dios. Esta línea de tiempo le corresponde a aquellos que se quedan aquí en la tierra a vivir esa gran tribulación. Eso es para que tengamos ese contexto más claro. Este tiempo, Apocalipsis habla del tiempo futuro y este estudio es basado en un tiempo después del arrebatamiento en el que tú y yo ya no estaremos morando en la tierra, sino estaremos morando con nuestro Señor allí en los cielos. Mientras tanto, los que se queden aquí tendrán un juicio diferente, un juicio especial por parte de Dios. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 11 y 12 del Apocalipsis. Si tú traes tu Biblia, por favor, ubica estos 2 capítulos para poderlos estudiar. Bueno, pues este capítulo 11 y 12 es el intermedio entre la 6ª trompeta, la penúltima trompeta que aquel ángel hará sonar, y el juicio de las 7 copas. Es muy importante resaltar, ya que estos capítulos contestan a la pregunta que hace Romanos 11:26. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Mano, si tú piensas que Dios te ha desechado, déjame decirte que no. Dios no ha desechado a su pueblo, a sus hijos. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso en aquellos tiempos futuros. Y para entrar en el contexto de estos capítulos, recordemos lo que pasa antes. Juan tiene la visión de este ángel, el cual le dice que el tiempo ha terminado. Y le entrega un librito, así como un librito, el cual él se come, así literalmente. Juan se come este librito en aquella isla de Patmos. Recordemos que Juan fue el único apóstol que murió de muerte natural. Los 11 demás fueron mártires a causa del evangelio. Juan fue el único que quedó. Fue aislado en aquella isla de Patmos, donde un ángel le ordena que se coma un librito. Pues Juan obedece a este mandato del ángel, lo mismo que hizo el profeta Ezequiel. Si recordamos el Antiguo Testamento, Dios le manda a Ezequiel a comerse un rollo, y a través de comerse ese rollo es que Ezequiel profetiza a Israel para que se acerque más a Dios. Lo mismo pasa con Juan. Fíjate lo que dice Ezequiel 3. Me dijo: hijo de hombre,
come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Es decir, Dios no es la primera vez que utiliza este medio para el cual profetizara al mundo. En el caso de Ezequiel, profetizó Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios. En el caso de Juan, el ángel le ordena que coma el librito para profetizar a la humanidad en los tiempos futuros. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 10, versículo 9: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero cuando te lo comas en tu boca será dulce como la miel. Wow, impresionante esta palabra. Nuevamente, una vez comido el librito, este ángel le manda a Juan profetizar nuevamente, ya que es necesario que muchos pueblos, las naciones y lenguas sepan lo que va a ocurrir. Después de ingerir el librito, Juan tiene esta visión. Dice Apocalipsis capítulo 11, verso 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Justo después de que el apóstol Juan se come el librito, comienza a tener estas visiones de parte de Dios. Es posible que el mismo ángel que le dio el librito le haya dado esa vara para medir el templo. La entrega de la vara de medir ocurre como una visión y no de ocasión real, sino material. Recuerden que Juan tuvo visiones en aquel lugar. No de manera física ni material, sino de manera en visión. Y Dios manda este mensaje a Juan para que sea transmitido a la humanidad. El ángel le ordena a Juan de manera imperativa: levántate y mide el templo de Dios. Es posible que se refiera a un templo que será construido antes de la segunda venida de Jesús. Este nuevo templo podría ser parecido como el Antiguo Testamento. Recordamos que aquel tabernáculo se dividía en dos atrios. El primero era donde los gentiles podían acceder a entregar sus sacrificios, y el segundo era más allá, el lugar santísimo, donde los sacerdotes solo podían entrar. Sin embargo, el texto no especifica cuál de estos, sino solo como una señal de medición. Y estudiando este pasaje, este ángel le pide a Juan que mide el templo como un sellado, como un sello por parte de Dios. Como lo narra en el capítulo 7, verso 2 del libro del Apocalipsis, dice que el sellado y la medición son ambos para protección de los fieles de Dios en los inevitables juicios que han de descender sobre la tierra. Simbólicamente, el ángel le pide a Juan que mida el templo para que haya una protección a aquellos que están dentro de ese templo, es decir, aquellos que están en una comunión con Dios, aquellos que le obedecen, aquellos que le siguen. ¿Y por qué le dice el ángel a Juan esto? Porque sabe que en aquellos días vendrán pruebas difíciles por las cuales tendrán que pasar aquellas generaciones apartadas de Dios y aquellas generaciones que le siguen a Dios. Recordemos que antes de que el Señor Jesús vuelva, la maldad se incrementará más y más, el corazón de la humanidad se endurecerá aún más y sus mentes se entenecerán. Y el sistema mundial cada vez se alejará más de Dios. Es por ello que Juan tiene esta visión de la medición del templo como una protección para sus fieles. Posterior a eso, Juan tiene nuevamente una visión
después de haber ingerido este librito, el ángel le da otra visión y le muestra a dos testigos. En el panorama bíblico, un testigo es aquella persona que es usada por Dios para un propósito divino, como lo fueron los primeros apóstoles del libro de Hechos de la iglesia primitiva. Recuerda el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando Dios les dice a los primeros apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto refiriéndose a los 11, recordando que ya no estaba Judas el Iscariote. Bueno, así como Dios permitió en aquella línea de tiempo, hace más de ya 2000 años, en la etapa de la iglesia primitiva, permitió a estos testigos llenos del Espíritu Santo, que se encargaron de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Así Dios traerá a estos dos testigos en aquella generación futura, apartada de Dios, para que cumplan con el ministerio que Dios les dará. Dios usó a sus testigos en el tiempo pasado, usa a sus testigos en el tiempo presente para preservar esa palabra, ese mensaje de salvación, y usará a estos dos testigos en el tiempo futuro con el fin de hacer lo mismo. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso del 3 al 6. Acompáñame, Apocalipsis 11, versos del 3 al 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Recordemos aquellos primeros apóstoles, cómo el Espíritu Santo los llenaba de poder y ellos hacían milagros, prodigios, hacían señales en el nombre de Jesús, curaban enfermos, sanaban ciegos. Incluso dice la palabra que con tan solo la sombra de Pedro pasaba y con tan solo su sombra los enfermos eran sanados, porque era el mismo poder del Espíritu Santo que operaba en aquella iglesia primitiva. Será el mismo poder del Espíritu Santo que opere a través de estos dos testigos en aquel juicio futuro, recordando que tú y yo ya no estaremos aquí. Durante el tiempo en que Jerusalén será hollada, es decir, humillada por los impíos, personas que aún no aceptan a Dios o aceptarán a Dios en aquel tiempo, Dios permitirá que haya estos testigos. La Biblia no especifica quiénes serán. Algunos estudiosos de la Biblia argumentan que estos dos testigos pueden ser Moisés, ya que en el texto, en el verso 6, dice que tenían poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Recuerda que Moisés en alguna ocasión se le dio poder para convertir el agua en sangre. Otra postura argumenta que puede ser Elías, ya que nunca experimentó la muerte. No sabemos con exactitud quiénes serán, pero sí sabemos que ellos estarán durante el juicio. Y el apóstol aquí los describe como olivos y candeleros, símbolos de que serán protegidos por Dios. Y también estos dos testigos serán usados para alumbrar al mundo. Recordemos que el Señor Jesús también en esta época actual nos ha llamado a ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra que preserva su evangelio para aquellos que no lo conocen. Así es, hermano, tú y yo somos la luz del mundo, tú y yo somos la sal de esta tierra que preserva el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen.
De la misma manera, estos dos testigos serán relacionados con esa sal y esa luz y hablarán con justicia, con amor, con paz y bondad en aquel tiempo. En el versículo 5 menciona que cualquier esfuerzo para destruir a estos testigos será la autodestrucción. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué representa este texto? Que estos dos testigos tendrán la protección divina por parte de Dios para cumplir su ministerio. Y cualquiera que les quiera hacer daño durante ese ministerio, Dios los protegerá. Algo impactante que me llama mucho la atención durante el libro de los Hechos es que cuántas veces Dios no libró de la muerte a Pablo. ¿Cuántas veces Pablo no fue encarcelado, no fue apedreado, no fue castigado, pasó hambres, sufrió un naufragio en uno de sus viajes y sobrevivió porque Dios lo mantuvo vivo para su ministerio, para cumplir el plan que Dios tenía con él? De la misma manera, Dios va a apartar a estos dos testigos para que cumplan este ministerio. Algo que pasó similarmente con Elías, recordemos al profeta Elías, que mandó que cayera fuego del cielo al capitán enviado por Ozoquías, el cual lo confundió. Muchos en aquel tiempo querrán interrumpir el ministerio de aquellos dos testigos, cuyo tiempo, curiosamente, la Escritura lo especifica, 1260 días será su ministerio, pero no morirán. Y como a Elías, como a Pablo, que fueron protegidos por Dios para cumplir este ministerio, también ellos lo serán en los tiempos finales. En el versículo 6 narra el autor la potestad que se le fue dada por parte de Dios para realizar señales y prodigios, es decir, el poder sobrenatural que se les concederá sobre la creación. La frase tiene poder para cerrar el cielo es literalmente relacionada para que no llueva. Así como Elías, que se le fue dado este poder por parte de Dios para un propósito de que detuviera la lluvia en la historia judía, en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, fíjate lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, pero no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así es, estos dos testigos tendrán ese poder como Dios le dio tanto a Elías como a Moisés. Recuerda que Moisés pudo hacer este prodigio que se narra en Éxodo capítulo 7, verso 17, donde dice: así ha dicho Jehová, en esto conoceráis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Dios nos da en el libro del Apocalipsis acciones que Él ya ha hecho a lo largo de la humanidad, para que nosotros identifiquemos y no seamos desconocedores de su poder y su gloria y de su divino plan perfecto. Esta es otra razón por la cual algunos intérpretes señalan que estos dos testigos que Dios mandará serán Elías y Moisés. Sin embargo, la Biblia no lo señala como tal. Así que nos quedamos en que Dios mandará a estos dos testigos en la época del juicio futuro. Y así como en el tiempo de los apóstolos de Jesús hubo oposición por parte de Satanás para estorbar el plan de Dios. De hecho, si leemos el libro de Hechos, muchas veces vemos al apóstol Pablo cómo es librado de falsos hermanos, es librado de incluso magos, adivinos que lo quieren estorbar para que él cumpla el plan divino de Dios. En sus cartas dice a lo largo de su vida,
que fue librado de muchos peligros, incluso del mismo Satanás, cuyo fin era que no se extendiera el reino a lo largo del mundo. Y si en aquel tiempo, en el tiempo pasado, hubo oposición por parte de Satanás, del enemigo, en aquel tiempo futuro también va a haber oposición por parte de Satanás, y más en este tiempo presente existe esa oposición de Satanás para que la iglesia, para que los gentiles no se acerquen a Dios. ¿Qué narra Efesios 6? De la misma manera, Efesios 6 narra que nosotros somos esos guerreros que debemos de resistir a Satanás con aquella armadura de Dios. Te invito a que leas Efesios 6 para que te enteres de qué trata esa armadura. De la misma manera, estos dos testigos futuros tendrán esa oposición por parte del enemigo. Y ve lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso del 7 al 14. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Durante el ministerio de estos dos testigos, la protección divina de Dios será inevitable. Él estará con ellos durante todo este tiempo de su ministerio, de los 1260 días, pero cuando ellos hayan concluido su ministerio, ya no será necesaria esa protección divina, porque Dios ya habrá cumplido con este plan. Aquí menciona en este pasaje que la bestia los matará y saldrá del abismo. Recordemos en estudios pasados, donde en la sexta trompeta, el ángel anuncia a unas langostas que salen del abismo, que salen del profundo de la tierra y atacan a la humanidad. Esas langostas son asociadas con ángeles caídos, con demonios, cuyo líder es Satanás y el anticristo, el sistema mundial que se opone a Dios. Es decir, un sistema bien organizado que narra el apóstol Pablo en Efesios, un sistema de huestes, de potestades, de regiones celestiales, de estos ángeles caídos. Un sistema bien organizado, el cual se opone a Dios en todo tiempo, hermano. Este sistema se ha opuesto a Dios en tiempos pasados, lo está haciendo en este tiempo presente y lo hará en aquellos tiempos futuros. Y como estos dos testigos, así como lo fueron los apóstoles y como lo somos nosotros, estos dos testigos serán siervos de Dios, por lo consiguiente serán enemigos del mundo. Harán la voluntad de Dios y el anticristo los vencerá. Entonces el mundo se hará amigo del anticristo. Vemos a lo largo de la historia cómo muchas personas han muerto por llevar el mensaje de Dios. Llevar el mensaje de Dios a un mundo hostil, a un mundo apartado de Él, pues en las cosas futuras pasará algo similar. Dice el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El apóstol Juan, recordemos al inicio del estudio, tiene una nueva visión ahora sobre estos lugares. Sodoma, que es conocida en la Biblia como un lugar inmoral, como un lugar lleno de pecado, que fue llevada a juicio de fuego por parte de Dios. Y Egipto, que se relaciona con la esclavitud del pueblo judío. No cabe duda que el anticristo tiene planes muy precisos para exhibir al pueblo y a los siervos de Dios en todo momento. De igual manera menciona donde el Señor Jesús fue crucificado. Esto se relaciona con una Jerusalén corrompida que negó a su Mesías. En el verso 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres de estos dos testigos por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Más exhibición por parte del enemigo. Sabes, en la Biblia, en la antigua tradición judía,
que un cuerpo no fuera sepultado era la peor ofensa para esa persona. Como dice Reyes, Primera de Reyes 21-24, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Es decir, estos dos testigos no serán sepultados, sino serán públicamente vistos por este sistema mundial. Serán exhibidos y avergonzados, ya que se consideraba vil y sin ningún valor, a tal grado que era consumido el cuerpo por las aves y los perros, como dice Reyes 21-24. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, habiendo atormentado a los moradores de la tierra, pasaron a otra vida. Fíjate cómo las coincidencias, hermanos, entre todos los tiempos, el tiempo presente, pasado y futuro. En el tiempo pasado, muchos profetas fueron avergonzados, fueron humillados por parte del mismo pueblo, por Israel. Pero Dios siempre estaba con ellos. En el tiempo presente, tú y yo padecemos por predicar el Evangelio de Dios, por no coincidir con este sistema corrompido, por no participar en el pecado. Tú y yo participamos de la aflicción a causa de Dios. En esos tiempos futuros, aquellos dos testigos también sufrirán aflicción. Pero sabes una cosa, Dios es quien dará la victoria en todo tiempo. En el contexto original del versículo 10 de este texto se refiere a los moradores de la tierra, a aquellos habitantes de Jerusalén y a todo el país entero de Israel. Pero no podemos dejar a un lado que este acontecimiento será una festividad para todo el mundo, ya que los siervos, profetas de Dios, en una generación perversa y apartada de él, a lo largo de la historia han sido desechados por el mismo sistema mundial gobernado por el anticristo. Lo hemos visto a lo largo de la historia bíblica. El mismo Israel no hacía caso de la voz de aquellos profetas de Dios. Dios quería guiar a su pueblo a través de la voz de los profetas, y el pueblo corrompido lo desechaba. El mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios, fue desechado por el sistema de este mundo, por la dureza de su corazón. No creyeron en el sacrificio vicario del Señor Jesús en la cruz. Ve lo que dice el verso 11: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. El mismo Espíritu que levantó a Enoc de la nada, el mismo Espíritu que levantó a Eliseo y se lo llevó en un carro de fuego, el mismo Espíritu que utilizó Jesucristo para resucitar a Lázaro, el mismo Espíritu que sopló Dios a Adán para darle vida, el mismo Espíritu que da la vida, el Espíritu Santo, es el que resucitará a estos dos testigos. Gloria a Dios, tenemos esa esperanza, que el Espíritu Santo está de nuestra parte, de nuestro lado, de aquellos que practican la justicia y reciben las órdenes de Dios. En el verso 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Que una persona suba a la gloria de Dios sin ser muerto físicamente no es una novedad en la Biblia, en la Escritura. Vemos el caso de Enoc. Dice la palabra en Génesis que él iba caminando y fue arrebatado de la nada. Él no murió físicamente como muchos otros personajes bíblicos. También con Elías, que fue trasladado al cielo en un carro de fuego. Se habla del arrebatamiento de la iglesia. También nosotros seremos arrebatados, llevados a la gloria de Dios. Entonces, este acontecimiento narra algo similar, que estos dos testigos serán arrebatados y serán llevados a la gloria de Dios. Y sus enemigos en aquel tiempo
verán esto en público y se asombrarán viendo la magnitud y el poder de Dios. En el verso 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, el terremoto ocasionado después de la resurrección de estos dos testigos, también ya lo habíamos apreciado, cuando nuestro Señor Jesús es llevado a muerte de cruz y es resucitado también, y el asombro de muchos testigos al haber visto esta maravilla. Vea en Mateo capítulo 27, verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vemos que Dios se manifiesta de alguna u otra manera a través de su creación, haciendo entender a la humanidad su propósito y sus planes divinos. Posterior a ello dice que el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Simbólicamente, los 3 ayes del Apocalipsis significa el padecimiento y la tribulación que pasará a la humanidad corrupta que no se ha acercado a Dios. Y vemos que como van avanzando las trompetas, como va anunciando Dios su juicio, el mismo apóstol menciona que el próximo ay será aún peor. Pero no porque Dios quiera que la humanidad se pierda, sino al contrario, Dios quiere que la humanidad se acerque a través de estas señales. Posterior a ello viene la 7ª trompeta. En el verso 15 dice que el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Estos ancianos representan a la iglesia glorificada, mostrando acción de gracias a Dios porque se había cumplido la promesa dada por las profecías. Posteriormente dice que las naciones se airaron y que el tiempo de juzgar a los muertos al fin llegó, y de dar galardones a los siervos de Dios en diferentes tiempos. ¿Qué anuncia este ángel de la 7ª trompeta cuando es consumado todo esto? El 7º ángel anuncia que Dios absorbe a todos los reinos del mundo en un solo reino universal. Es decir, esta trompeta anuncia la consumación, que fue para juicio, y a su vez a darle una apertura al reino universal de Dios, donde Cristo tomó el gran poder y comenzó a reinar. Finalmente, el capítulo 12, desde el capítulo 6 al 11, describe la mitad del tiempo de la gran tribulación, pero a partir del capítulo 12 al 19 aparece una visión más panorámica de estos acontecimientos futuros. Nuevamente vemos que el apóstol Juan tiene estas visiones donde percibe a Israel como pueblo de Dios, comparándola con aquella mujer y a su hijo, que es el Cristo, el cual nació de la descendencia de David, el cual viene de la tribu de Israel, nación que fundó Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, cuyo nacimiento también quiso ser estorbado por el anticristo. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, refiriéndose a Israel, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, simbólicamente las tribus de Judá, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, a través de esa tribu, de ese pueblo, vendría el Mesías. En el versículo 3 y 4 describe que Satanás, como aquel opositor gobernando un imperio mundial corrompido por naciones que se apartaron de Dios, estos reinos poderosos de ese mundo que negaron la existencia de Dios aliándose con el maligno.
Ve lo que dice el versículo 3 y 4, dice, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Estos textos representan la oposición de Satanás en todo tiempo, en tiempo pasado, presente y futuro, en estos gobiernos, en este sistema de este mundo que se opone a Dios. Pero también vemos el apóstol ve a Cristo reinando sobre estas naciones en los días finales, presidiendo el final del reinado de Satanás. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y ella Dios dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La inminente derrota de Satanás se acerca al ser lastimado en la cruz por Cristo y darnos la victoria sobre él. De hecho, Cristo puso bajo nuestros pies a Satanás. Él fue lastimado, pero vemos que en tiempos futuros Él también se seguirá oponiendo, y en el texto 5 dice que habrá una lucha entre Él y el arcángel Miguel y aquellos ángeles. Aquella serpiente antigua llamada Diablo será arrojada junto a los demás ángeles caídos de esta tierra. Pero dice la palabra que esta batalla fue librada gracias a la sangre del Cordero. Es decir, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue más que suficiente para saldar cuentas pasadas, presentes y futuras. Ve lo que dice el texto 11, ya para finalizar. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Así es, hermano, la sangre de Cristo es más que suficiente para derrotar a este gobierno, a Satanás y a sus aliados. En este tiempo y en los últimos días, así será, hermano. Finalmente, en este capítulo vemos cómo Satanás seguirá oprimiendo al remanente judío, aquellos 144,000, y aquellos que le temen a Dios. En aquel tiempo habrá esa lucha. Pero creemos nosotros que la victoria ya está ganada y asegurada a través de Cristo Jesús. Dice el 17, ya para concluir, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, pues este estudio nos hizo entender que estamos en una guerra constante. En tiempos pasados hay una guerra espiritual. En este tiempo tú estás en una guerra espiritual. Y en tiempos futuros, ya que no estemos nosotros aquí, sino que seamos arrebatados, los que queden tendrán una guerra espiritual. Sin embargo, Dios en su gran misericordia y en su gran propósito permite que seamos librados de cada una de esas batallas. Amén. Cierra tus ojos, iglesia, vamos a orar y dar gracias por este estudio. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Oh bendito Dios, Dios Todopoderoso, gracias porque tú has hablado a tu pueblo, tú has dado esta palabra que nos hace reflexionar sobre estos tiempos y los tiempos futuros, sobre el caos, Señor, que ocurrió después del pecado, Señor, este mundo corrompido, este sistema mundial que se opone a ti, Dios. Oh Señor, pero clamamos a ti por misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre la iglesia moderna y la iglesia futura, Señor. Derrame de su Espíritu Santo, Dios, y ayúdanos a librar las batallas que, como estos dos testigos fieles tuyos, Señor, librarán en aquellos tiempos futuros, Señor.
Gracias, Padre Santo, por ponernos este ejemplo a través de las visiones de Juan, apóstol tuyo, Dios. Gracias, Señor, porque tú permitiste que Juan no muriera como aquellos dos testigos para cumplir, hasta que cumpliera su ministerio divino y perfecto en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has dado este libro de Apocalipsis que nos revela el tiempo futuro, que nos da la idea, Señor, de que tú vendrás pronto con poder, con gloria, con majestuosidad, pero también con misericordia y amor, Señor. Oh Dios, eres grande, eres poderoso, Señor, te alabamos, te exaltamos. Gracias, Señor, por su Santo Espíritu. Gracias porque el sacrificio de Cristo fue suficiente, fue una vez y para siempre, Señor, para saldar las cuentas pasadas, presentes y futuras. Y en esta noche Dios te ha hablado a ti, te ha dado esta palabra. Tal vez hoy no te sientas digno, tal vez hoy vienes arrepentido por cosas pasadas que viviste. Tal vez en este tiempo presente estás teniendo esta guerra, estás teniendo este juicio por ti mismo. Pero déjame decirte que Dios ya saldó estas deudas a través de la sangre preciosa y poderosa del Cordero. Oh Señor, tu sangre nos bastó. Tu sangre nos bastó, Señor, para la paga de nuestro pecado, Señor. Gracias por Cristo, porque incluso en los tiempos futuros, narra Apocalipsis, en los tiempos venideros, incluso esa misma sangre, Señor, saldará las cuentas futuras. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que perdona pecados pasados, presentes y futuros. Y Dios quiere decirte esta palabra el día de hoy. No importa lo que hayas hecho en el tiempo pasado, en el presente y en el futuro, la sangre de Cristo basta para perdón de pecados. Nosotros hemos sido testigos fieles y por eso testificamos de Cristo y de su reino. Y yo quiero hacerte este llamado. Si tú nos visitas por primera vez y aún no has reconocido al Señor Jesucristo como Señor, como suficiente Salvador, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que hagas esta oración conmigo. Si tú vienes por primera vez, ponte de pie. Solamente quiero orar por ti. Quiero que ores conmigo. Porque la sangre de Cristo es poderosa para perdón de pecados. Bueno, pues acompáñame a orar, iglesia. Vamos a orar por nuestra hermana que hoy decidirá, hoy tomará la decisión más importante de su vida, que es aceptar a Cristo en su corazón. Acompáñame a orar, iglesia. Bendito Dios, repite después de mí esta oración. Bendito Dios, en esta noche yo confieso que he fallado, yo confieso que me he apartado de ti, pero hoy decido aceptarte como Señor y suficiente Salvador. Yo creo que Dios te levantó de esa tumba y que esa tumba está vacía. Escribe mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, enséñame a caminar junto de ti todo el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y en el amén.